Querida familia, Iglesia Centro, muchas gracias. Damos a Dios por la oportunidad que nos dio en estos 3 días de estar con ustedes. Pastor Jorge, gracias mi hermano. Desde aquí enviamos muchas gracias también a la pastora Angélica, tus hijos preciosos, gracias, tu yerno, por las atenciones, esa calidez que nos hacen sentir en familia. Al equipo, gracias equipo por hacer con toda la unidad, el esfuerzo de hacer posible todo esto. Y también gracias a todas las familias que han estado aquí desde el día viernes. Hoy estaremos cerrando este hermoso congreso, el poder que transforma. Y por cierto, desde el viernes que llegamos he querido decirles, si se me ha pasado, el nombre de esta calle es profético. ¿Estarán de acuerdo? Le digo a Jenny, es maravilloso ese nombre, tiene el nombre casi de una iglesia. O sea, así le pondría yo a una iglesia: Camino de Vida. Es profético. Todo el que entre por este camino en nombre de Jesús encontrará la vida. La iglesia está en camino de vida. No, es maravilloso. Yo creo que si se hubiera planeado a lo mejor ni sale, ¿verdad? O a lo mejor sí, no lo sabemos. Pero qué bendición. De verdad, gracias a Dios que así sea proféticamente. Como decía mi esposa Jenny en el tema, el Señor está en el trono y con el Señor nos remitió también poder para que en la tierra se ha establecido el reino de los cielos. Y esto es profético, que así sea este nombre de esta calle para toda familia que entre por esta calle, aún los que viven ahí principalmente. Muy bien, hoy vamos a concluir con este quinto tema. El tema de este congreso, este quinto, es una nueva vida en acción. Ese es el nombre de este tema, una nueva vida en acción. Y es lo que la resurrección produce en cada uno de nosotros. La resurrección, así como el sacrificio del Señor, no es un evento estático que sucedió tiempo pasado, sino es un efecto dinámico que sucede día a día en cada vida, en cada ser humano, en cada persona que conoce a nuestro Señor Jesús a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Es cuando esa obra de Jesús, que fue, por supuesto, hablando cronológicamente hace 2000 años, sigue siendo hoy, porque Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Él camina en toda la eternidad. Y cada día es un día en el que el Señor nace en los corazones que abren a Él la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, el Señor entra a Él y se sienta en el trono, no solo en su trono que Él ha tenido y tiene, sino en el trono de cada corazón que lo recibe como Señor y Salvador. Eso es maravilloso. Así que la resurrección, familias, con este tema que cerramos, tiene un poder dinámico en nuestra vida. Pero les voy a mencionar desde la teología, bíblicamente, teológicamente, lo que la resurrección significa y representa en el mundo, en el creyente, en cada uno de nosotros. Y por ejemplo, lo primero es, desde la mirada teológica, es la victoria sobre la muerte y el pecado. Debemos saber esto. La resurrección de Cristo representa, simboliza, significa la victoria sobre la muerte y el pecado. Es la prueba definitiva de que nuestro Señor Jesucristo venció el pecado y también venció la muerte. Él vence el pecado pagando con su cuerpo en Él mismo, llevando todos los pecados de la humanidad, sacrificándose en lugar nuestro. Él con eso vence el pecado. Pero cuando Él resucita, Él abre el camino, un camino nuevo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, tenga vida eterna. La Biblia dice, 1 Corintios 15:17, al respecto sobre vencer la muerte y el pecado: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Por eso es la victoria sobre la muerte. Lo más importante
que nosotros tenemos que recordar, además del sacrificio de Jesús, es su resurrección. Es lo que le da la validez al poder de la predicación del Evangelio. Es lo que marca el inicio de la nueva vida en Cristo, de la manifestación del Espíritu Santo, de las promesas del derramamiento del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, el avivamiento. Dice también sobre esta victoria de la muerte y del pecado, 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice el apóstol Pablo. Estas son preguntas retóricas que no requieren respuesta, la respuesta está en sí misma. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no pudo retener al Señor, no tuvo victoria sobre Él. Por eso Él venció la muerte, resucitó y tomó, por cierto, dice la Biblia, las llaves de la muerte. ¿Para qué? Para abrir a todo aquel que está dirigido hacia la muerte, y aún los que estaban condenados a muerte, abrir esa puerta y traerlos a vida eterna. Es la victoria lo que muestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Timoteo 2, 1:10: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El ser humano aspiramos a la inmortalidad, de por sí por naturaleza, pero aspiramos con certeza los que estamos en Cristo por medio de su resurrección. Hay una convicción, hay un sentir. No sé si a ustedes les pasa, pero si en algún momento, de acuerdo a las estadísticas, el 90% de la población en alguna etapa de su vida ha pasado por su mente un pensamiento relacionado con morir, ya sea por agotamiento, por cansancio, por ansiedad, por depresión, por desesperación, por desolación, por tristeza. Ha pasado, no que se intenten quitar la vida, no que necesariamente deseen morir, pero de una o de otra manera ha pasado por la mente de un ser humano el morir. Según la estadística, el 90%. Pero cuando tenemos a Cristo y uno llega a pensar en morir, uno puede imaginar, si yo cerrara mis ojos en Cristo y los abriera, como dice Corintios, será como un abrir y cerrar de ojos. Imagine estar en la presencia de Dios. Eso cambia, tiene un efecto psicológico en nosotros ante la percepción distinta de lo que es pensar en la muerte. Se piensa de manera distinta cuando estamos en Cristo, ya no se piensa igual, y eso es un efecto que produce la fe en la obra de Cristo y su resurrección. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15? Seguimos en este primer aspecto, la teología de la resurrección. Jesús venció la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se da cuenta? La naturaleza del ser humano, desde que el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, por el pecado pasó a todos los hombres la muerte, y ese temor a la muerte pasó sobre los hombres, y no solo sobre los hombres, sino de acuerdo a Génesis, después del diluvio, ese mismo temor pasó a los seres vivos, a los animales, a las fieras de la tierra, el temor a la muerte. Y cuando el temor a la muerte entró después del pecado de Adán y Eva, el hombre busca por muchos medios la inmortalidad. Y por causa de eso es que el hombre terminó haciendo muchas cosas fuera de Dios para evitar la muerte. Pero solamente
Jesucristo dice aquí, a través de morir en nuestro lugar, venció al que tenía el imperio de la muerte, es el diablo. ¿Cuánto recordamos en Lucas capítulo 4? Satanás en la tentación dice a Jesús, todos los reinos del mundo están bajo mi dominio, todo te daré. Es lo que Jesús quitó a Satanás. A través del pecado lo recibe Satanás, pero a través de la obra de Cristo, Él toma y lo quita, para entregárnoslos a los hijos de obediencia, ahora en Cristo Jesús, y cambiar la historia de cada generación, familia, de cada generación. Platicando ayer un hermoso tiempo con el pastor Jorge y su familia, pudimos darnos cuenta, mi esposa y yo somos primera generación cristiana en nuestra familia. Mi papá recibió la oportunidad de convertirse a Cristo con mi mamá cuando yo tenía 8 años en la iglesia del doctor Armando Alducin. No aceptó, no quiso, después de 2, 3 reuniones máximo, yo vagamente tengo el recuerdo, la imagen, y lo rechaza. Después el Señor, cuando yo crezco, Jenny también tuvo esa oportunidad platicando por parte de sus papás a través de otros tíos, igual que nosotros. No aceptan, pero nosotros tuvimos la oportunidad de recibir esa estafeta por parte de Cristo y cambiar nuestra historia generacional. Ahora Dios me permite tener a mis nietos. Cuando nos conocimos con los pastores no éramos abuelos, ya somos abuelos, ¿verdad? Y ahora mis nietos son nuestra tercera generación en Cristo. Mis hijas de por sí, ella ya estaba cuando nosotros nos entregamos a Cristo, 6 años aproximadamente. Mi otra hija que no está acá, ella nació en Cristo, mis nietos nacen en Cristo. Tenemos una nueva historia, igual los pastores, una nueva historia. A través de la oportunidad de la resurrección, recibimos esa bendición generacional por medio de Jesucristo, que vence al diablo y el temor a la muerte. Juan 11, 25 al 26, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por cierto, la Escritura enseña que en Cristo Jesús nosotros morimos una sola vez y nos resucita a vida. Pero en Cristo nacemos 2 veces, cuando nacimos naturalmente y cuando nacemos espiritualmente. Pero el que es inconverso nace una sola vez y muere 2 veces. ¿Se da cuenta? Nosotros 2 veces vivimos y morimos una. El inconverso nace una y muere 2. Entonces es importante que nosotros sepamos que Jesucristo es la resurrección y no moriremos eternamente. Solamente pasaremos a una transición. Es un trámite, vamos a decirlo así. Es dormir en Cristo, dice Tesalonicenses, cerrar los ojos, hacer una, ¿cómo se llama este proceso de los animalitos que hacen un cambio? Una metamorfosis de este cuerpo natural, carnal, a un cuerpo celestial, espiritual, en Cristo, para vivir eternamente. Eso hace la resurrección. La resurrección de Jesús es considerada una victoria sobre la muerte y se ve como una demostración del poder de Dios en Cristo Jesús, probando que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora, después de esta mirada teológica, comprensión, cómo venció Jesucristo, precisamente Él, la muerte y el pecado a través de la resurrección, podemos comprender que tenemos garantizada la vida eterna. Es una garantía. A lo largo de los evangelios podemos observar cómo el Señor Jesús resucita, por ejemplo, a Lázaro. Y Lázaro vivió de ahí hasta que volvió Lázaro a fallecer y después resucitar en vida eterna. Pero Lázaro es una evidencia de la resurrección después de 4 días, aun cuando su cuerpo estaba ya en estado de descomposición.
los que resucitaron cuando Cristo resucitó. Dice la palabra de Dios que las tumbas se abrieron también y muchos resucitaron. Imagínense el sustote que le dio a la familia recibirlos en su casa, ¿no? Resucitan y llegan a su casa, tocan la puerta. ¿Qué pasó si estabas muerto? Pues resucité juntamente con Cristo. Es una evidencia del poder de que Jesucristo es Dios. Y primera de Juan 5:20 dice: estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios, Jesucristo, la vida eterna. Así que, familia, no estamos en un error bíblico ni doctrinal. Primera de Juan 5:20 lo enseña claramente. Ahora, la garantía de la vida eterna, dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vea qué maravillosa escritura, pero vea el amor. Dice la Biblia que con Cristo morimos juntamente en la cruz. Eso dice la palabra. Pero vea lo maravilloso. Tenemos esta cruz. Cristo está en la cruz sufriendo, como explicamos desde el viernes, un espantoso juicio humano, deshumanizadamente. Y nosotros estamos aquí abajo. Ni siquiera un cabello nos fue tocado. ¿Cómo pues dice entonces que morimos con Él? Si ni un cabello me tocaron. Porque Él en nuestro lugar nos tomó consigo, para que en Él Dios tomase nota, Padre, que morimos juntamente con Cristo sin haber padecido lo que Él padeció. Vea qué amor. Pero para Dios, a través del bautismo en agua, es como se simboliza y se representa el ser sepultado, al ser sumergido en agua, al salir del agua, representa la resurrección espiritual, el nacimiento a vida. En Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque Él venció a la muerte. Primera Tesalonicenses 4:14, otra de las garantías de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creemos que Jesús murió? Amén. Creemos que murió. Dice la Escritura: y resucitó. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Fíjese lo que dice la Escritura: a los que durmieron en Jesús. Para el Señor, morir es dormir. Para nosotros en Cristo, morir es dormir. ¿Qué dijo el Señor cuando sanó a la hija de Jairo? No temas, tu hija no está muerta, solo duerme. Y el Señor le resucitó. Entonces, es la garantía de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Es una garantía, un hecho. Podemos contar con Él. Podemos contar con eso. Así que esto cambia la perspectiva del temor, como decía la Escritura en Juan 11, ese temor natural de la muerte que nos sujeta a servidumbre por causa de ese temor. Lo tercero, confirmamos la divinidad de Cristo, como lo he venido mencionando. La resurrección es muy importante. Debemos comprenderlo así. Si lo miramos desde la cultura de los judíos, desde la vida judía, pasaron muchos a través de la historia bíblica, profetas grandes y poderosos, Moisés y muchos profetas, Juan mismo. Entonces, nosotros podemos saber que Jesucristo, cuando vino,
para que lo podamos asimilar de esta forma. Tenemos al último profeta, Malaquías. Después de Malaquías hay un silencio de más de 400 años en promedio, a donde no había profeta que se haya levantado a predicar y a profetizar en nombre del Señor. Entonces había generaciones de creyentes judíos, hablando particularmente, que habían nacido y crecido, y había nacido otra generación y crecido, como mencionaba mi esposa, por ejemplo, en el silencio del sepulcro. Dios guardó un silencio por más de 400 años sobre Israel. Y no se levantó profeta de Dios, no había palabra profética a través de un hombre profeta. Solo tenían las escrituras, la Biblia del Antiguo Testamento, la ley, como palabra profética de Dios. Entonces, cuando se levanta Juan es visto como un gran profeta, y lo era. Y luego viene, eso provoca un mover y un despertar en los judíos, escribas, fariseos de aquella época, a donde ellos dicen, empieza Dios a hablar. Imagínense 400 años que esto no pasaba. Es muchísimo tiempo. Y de repente Juan predica, y luego viene uno tras de Juan 6 meses después, y comienza a predicarse que Él es el Cristo. El shock político, el shock social, cultural, religioso que provocó la aparición y la manifestación de Jesucristo, tenía que despertar en ellos las pruebas ineludibles de que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Era el verdadero Cristo. ¿Y cuál era la señal? No solo las sanidades, porque Dios acostumbró al pueblo de Israel a milagros, ¿no es así? Israel estaba acostumbrado a milagros, señales, maravillas, porque es el Dios del cielo y la tierra, el Dios de Israel en ese tiempo. Jesucristo tenía que manifestar que Él era Dios. Y la prueba más soberana no eran los milagros, las sanidades, era la resurrección de los muertos. Porque ¿quién es el único que tiene vida sobre la vida? Poder sobre la vida, perdón. Es Dios, autor y consumador de la fe, autor y consumador de la vida. Es Él. Y Jesucristo tenía que dejar establecida la evidencia de que Él era Dios. Israel tenía que saber que Jesús es Dios, y nosotros lo sabemos. Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por su resurrección, Hijo de Dios. Juan 5:18, por cierto, si tenemos la oportunidad de leer capítulo 5 de Juan, ese capítulo en particular, además de muchos otros, por supuesto, ese capítulo, el Señor Jesucristo tiene un debate enseñando acerca de la resurrección en Él y manifestando cómo es Él, el Señor. Juan capítulo 6, Él habla que es el pan vivo que desciende del cielo y que está por encima de Moisés, y antes de Moisés es Él, y luego cita después, antes de Abraham soy yo, y también cita antes de David soy yo, por cuanto David me llamó Señor a mí. Ahora, todo eso que Jesús dijo podrían ser palabras elocuentes. ¿Y cómo muestra que no lo son? Por el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Y dice Juan 5:18, mire, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:21, porque como el Padre, dice Jesús, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida, haciéndose Dios, igual a Dios.
No solo el Padre levanta en vida, sino el Hijo también da vida. Por eso a muchos dijo: levántate y anda, y sal de la tumba, y vuelve Talita, levántate. Y él probaba que era Dios. Juan 5, 25 al 26, de cierto os digo, dijo Jesús, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto lo hace igual a Dios. Y en el versículo, regreso tantito, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyen vivirán. Esto aplica en dos cosas: en lo espiritual, y literalmente sucedió. Todo el que oyera la voz de Jesucristo tendrá vida espiritual, un nuevo nacimiento. Pero cuando Jesús muere en la cruz, los muertos oyeron su voz y resucitaron. La Biblia dice, las tumbas se abrieron y muchos resucitaron juntamente con Jesucristo. Esto prueba que Él es Dios. Ahora, familias, para pasar a casi la última etapa de este mensaje. La resurrección es una fuente continua de esperanza y alegría para nosotros, y es el motor de la evangelización y la razón por la que se cree en la transformación del mundo. Debemos, como decía mi esposa y como han comentado los moderadores, esta Pascua, esta Semana Santa, es la que ahorita vivimos y tenemos. Debe de renovar en nosotros el conocimiento que ya tenemos, fortalecerlo y afirmarlo, pero en algunos agregar nuevo conocimiento. Sin embargo, necesitamos tener presente esto. Nosotros nos fue encomendado el Evangelio para que compartamos a las personas y podamos llevarlos de las tinieblas a su luz admirable. Debemos despertar el espíritu a la evangelización hoy más que antes. Tenemos que evangelizar. Iglesia, despertemos. No nos conformemos con tener el logos nosotros. Nos fue dado el logos, el conocimiento, pero también nos fue dado el rema, la palabra viva, de despertar nuestro espíritu y compartirla con otros. Recuerde esto, no lo olvide. Todo el ser humano, se lo digo bíblicamente, está ahí en Juan 11, todo el ser humano tiene miedo a la muerte. Agarrémonos de ahí. Aunque no lo digan las personas, tienen miedo a la muerte. Y necesitamos compartirles que en Cristo Jesús no morimos, sino dormimos. Hay vida eterna. Hay vida eterna. A veces solo predicamos mucho de que el Señor cambia tu vida y bien padre vas a vivir de hoy en adelante. Y está bien, es cierto, porque hay un cambio. Pero también hay un infierno, y también hay un cielo, y también hay una hora, y también hay un tiempo. Recuerdo, hablando del poder de la muerte del Señor Jesucristo, hace algunos años, pues allá nosotros en el estado adolecemos mucho de la delincuencia. Y tenemos que estar renovando nuestra fe y nuestro espíritu constantemente, porque pareciera un cuento de nunca acabar. Se quitan unos y llegan otros, y llegan con nuevas fuerzas y con nuevos planes, y se quitan estos y luego otros, y así nos la llevamos. Y es un constante estar orando en el Señor, orando a Dios. Pero recuerdo, una de las varias experiencias que hemos tenido, llegó un sicario ahí a la congregación y enamora a una joven de la iglesia que no ignoraba. Y cuando me habla su mamá y me dice que ella estaba ganando para Cristo a este hombre, pero lo está ganando para Cristo, pero después de varios besos, ¿no? Entonces, es antes, ¿verdad?
Entonces cuando viene la mamá, hablamos en la oficina, yo le digo, no la voy a recibir ni a ella ni a él ya. ¿Cómo? No, tengo que cuidar la iglesia. Yo no sé cuáles sean las intenciones de este hombre entrando a la congregación, viendo, mirando, etcétera. No, pero pastor, no. Y no los acepté en la iglesia. Y le pido por favor que le diga a su hija que no venga a la congregación. ¿Y cómo le hacemos para que se convierta? Bueno, vamos a hacerlo así. Si es verdadero su corazón y que su hija lo que sabe de la palabra de Dios y usted, lo van a evangelizar ustedes. Y que dé fruto y que se convierta en su casa. Y si hay fruto, después de 6 meses, les permito entrar a la congregación. 6 meses de fruto. Se va la mamá, mejor dicho, y así dicho y hecho no entraron a la iglesia. Pasan unas cosas, pasan otras, que sí, que no, y finalmente no. Abro un grupo de varones, empezamos a orar, 4, 5, 6 varones, nos reuníamos y le digo a la mamá, dígale que venga a este grupo. Llega al grupo y ahí estamos compartiendo la palabra y hablándole y compartiendo la palabra y hablándole varias semanas hasta que llega el momento en que él tenía una muerte aquí colgada, así grande, ¿no? Como de plata. Entonces en una de las oraciones me levanto y le digo, quiero hablar contigo de eso que tienes colgado en el pecho. Le digo, es la muerte, ¿no? Tú la veneras. Y le explico a él, bueno, tú lo haces por el temor que tienes a la muerte y porque te alías a ella para que no te lleve, ¿no es así? Sí. ¿Y has hecho pacto con ella? Sí. Ok. Pues entonces le hablé del Señor que venció a la muerte y para qué los evangelizo a ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes ya saben, le dije a él. Y el postrer enemigo será la muerte, así que este no es ningún ángel, este es la muerte y es Satanás, y ella te tiene atado y te va a traicionar y te va a quitar la vida. ¿Hoy entregas tu vida a Cristo o no? Entonces le dije, estábamos parados ahí, le dije, hoy tiene que ser. Y si tú me dices que sí, oro por ti, te quitas eso y juntos aquí con un martillo que me va a prestar el hermano, vamos a machacar esa imagen y la vamos a moler. Ya que la deshagamos, te la llevas, la fundes y te haces una esclava. ¿Estás listo? Bajó la cabeza y me dijo, no. Le dije, entonces no puedo orar por ti. Solo voy a orar para que Dios te guíe y te ayude al arrepentimiento. Entonces agarramos las manos, oramos. Ese día fue el último día que asistió al grupo. 2 semanas me entero que hubo un enfrentamiento, sale huyendo, herido. Luego lo hospitalizan en Iguala, Guerrero. Después de ese hospital sale huyendo y lo matan unas semanas después en Tierra Caliente. Tenemos oportunidad. Jesucristo venció la muerte y tiene poder. Y tenemos que transmitirle a la gente que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así que, familias, es aprovechar la oportunidad para evangelizar. Primera de Pedro 1:3, Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. La resurrección, familias, nos da el poder sobrenatural de cambiar nuestra vida, de ser hombres y mujeres distintos. Es un poder sobrenatural para que a pesar de las tentaciones del pecado podamos nosotros resistirlas y no caer en ellas por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por el poder de resurrección, como Cristo resucitó, Cristo no está muerto, Él está vivo, Él puede vivir en mí y en mí me da vida y vida eterna. Y vamos a preparar ya la conclusión. Colosenses 3 del 1 al 2. Si habéis resucitado con Cristo, vea la evidencia, por favor. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Levante su mano. Muy bien, entiendo que todos. ¿Cuántos creemos que resucitó? Entiendo que todos, pero tenemos que manifestar el fruto de su resurrección en nuestra vida. Y no lo digo yo, lo dice su escritura, Colosenses 3:1-2. Si habéis
resucitado con Cristo, buscas las cosas de arriba. Pones la mirada en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra. Así que, familias, si estamos muy materialistas, y estamos muy carnalitos y estamos muy mundanitos, aun cuando creamos en Cristo, a mí me parece que es un fruto que no refleja que Cristo ha resucitado en nosotros. Porque el que Cristo haya resucitado en nosotros nos da el poder sobrenatural para que nuestro interés y pasión esté por las cosas de arriba. Y sí, por supuesto que tenemos metas, objetivos, anhelos aquí en la tierra, porque modelamos una vida de victoria y poder. Pero mi complacencia, ¿qué dice David? Tengo mi complacencia en la casa de Dios. Mi prioridad, mi pasión está en las cosas de arriba. No sacrifico. Cuidado, iglesia, cuidado. Hay una plomada que mide el fruto del Espíritu en la vida de un cristiano. Y es precisamente el fruto, y que Jesucristo resucitó en él, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Y para concluir, les decía hace un momento que la resurrección de Jesús debe producir un efecto psicológico en nosotros, precisamente por lo que dice el Evangelio de Juan, y dijo el Señor Jesucristo, que el ser humano está sujeto al temor de la muerte. Y la naturaleza de nosotros los seres humanos, sujetos al temor de la muerte, nos hace al ser humano buscar la inmortalidad. Y eso es lo que lo lleva al ser humano, lo lleva a buscar, adorar imágenes, pactar con la muerte, lo lleva a vivir hipocondríacamente, preocupaciones excesivas, pánico, psicosis, pactos satánicos y todo lo que el ser humano hace para evitar morir. Pero esto ha sido vencido a través de Cristo. Yo le pido, por favor, pongámonos de pie. La depresión, la tristeza, como decía hace un momento Juan 11. ¿Sabe lo que dice Tesalonicenses 4, 13, 14? Hermanos, dice Pablo, no ignoramos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió, debemos saber y creer que también resucitó. Así que este efecto que produce la resurrección de Cristo debe de ser un efecto en nuestra mente, un efecto psicológico que nos lleva a saber y nos lleva a creer que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y es verdadera, es verdad, es verdad. Dios nos preste la vida a todos, desde luego, para morir hasta el final de nuestros días. Yo espero, si Dios me permite, es mi oración, pasar los 96 años con fuerza y con independencia. Pero si no es así, tengo la certeza con mi espíritu y mi alma y mi corazón que cuando cierre mis ojos y los abra, lo conoceré. Amén. Y todo lo que hemos predicado, mi esposa y yo, por 27 años, podré ver que es real y que es cierto. En mi casa, mis hijas, mis nietos, los volveré a ver. En Cristo, por supuesto. Tenemos la certeza. Y ese efecto aquí nos ayuda a liberarnos de ese temor de la muerte que nos somete a esclavitud. Cristo vive en nosotros. Vamos a terminar este precioso congreso glorificando a Dios con estas hermosas alabanzas, como una celebración, porque hoy es el día de resurrección que celebramos, es un día de fiesta,
Es un día en el que el silencio es irrumpido por el mover de la roca, como nos predicaba la pastora. Es cuando el silencio de Dios, si acaso fuera, es irrumpido, dice la Biblia, prorrumpe en alabanza y en oración. Vamos a celebrar que Él resucitó. Vamos a glorificarlo por lo que Él hizo en la cruz y apropiarnos de eso. Y familia, un reto, un desafío. Áreas de su vida, áreas de carácter, áreas de personalidad, necesidades de salud, necesidades materiales. Vamos a trabajar esto que aprendimos a través de la obra de Cristo en la cruz, que nos dio su riqueza, tomó nuestra pobreza, tomó nuestra enfermedad, nos dio su salud, etc. El Señor está en el trono, como nos decían, Él reina y nos dio la facultad de reinar en la tierra. En su nombre somos embajadores. Cambiemos nuestra situación en Cristo Jesús y cambiemos nuestra generación y la de otros. Impactemos la vida de otros este año. Este año. ¿Cuántos decimos amén? Que este Congreso Iglesia Centro nos deje impactados, encendidos, despertados, renovados. Amén. Y camino de vida sea para muchos este año. Señor, te damos gracias. Padre de nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, todo te lo debemos a ti. Y todo es por ti, y todo es para ti, y todo es para gloria tuya. Cada uno de nosotros es para gloria tuya, Señor. Gracias por la oportunidad de conocerte. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar en ti, darnos testimonio de tu espíritu a nuestro espíritu. Gracias por tu fidelidad. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que sabemos harás. Bendice esta casa, Iglesia Centro. Sea prosperada. Cumple el propósito por el cual tú la has edificado. Sea bendecido el equipo, los pastores, sus hijos, el liderazgo. Sea bendecida las familias de la congregación. Sea derramado tu espíritu sobre ellos. Sea un año de fructificación, un año de multiplicación para ellos, un año de bendición para ellos, en tu nombre y para tu gloria, para que esta iglesia cumpla su propósito en esta generación, en esta comunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unimos nuestra fe y unimos nuestra voz para adorarte, para alabarte y glorificarte en el nombre de Cristo.